Hola, me llamo Roberto Breaker. Yo soy evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy vengo con un sermón pequeñito, no muy largo, porque he recibido muchos correos electrónicos de mucha gente pidiéndome hacer un video poco corto en cuanto de dispensaciones. Y me piden hacerlo porque ellos quieren enviar o compartir el video con otros que no tienen idea de qué son las dispensaciones. Y para mí esto es una cosa muy importante, porque existen en el mundo gente que dicen que son cristianos, no sé si son, pero ellos dicen, y ellos están andando diciendo, no existen dispensaciones, no hay dispensaciones en la Biblia, dicen muchos de ellos. Bueno, no sé si han leído la Biblia, pero yo sí he leído. Y yo hallo dispensaciones en la Biblia. Hay 4 veces en la Biblia que habla de dispensaciones. Entonces yo quiero compartir contigo estos 4 versículos. Y después decir, mire, yo tengo muchos videos en cuanto de dispensaciones. Y si tú quieres aprender más, pues vaya a los videos para verlos. Pero es importante entender que existen en la Biblia dispensaciones. Cuando uno viene y dice, no existe dispensación, no hay en la Biblia, esta persona es mentirosa y están engañando. Dice por una de 2 razones. Quizás no saben porque no leen la Biblia. Por esto dicen porque han oído a otro diciendo lo mismo. O están engañados podemos decir, y quieren engañar a otros. Y yo no sé cuál es la razón que dicen, pero hay muchos que dicen, no hay en la Biblia dispensaciones. Vamos a probar la verdad que sí hay en la Biblia dispensaciones, ¿ok? Vamos a 1 Corintios 9:17. Voy a mostrar 4 versículos en la Biblia que habla de dispensaciones. Y muchos de ellos dicen, no, la enseñanza de dispensaciones empezó con un hombre en los años 1800. Esto no es verdad. Comenzó con Pablo y los apóstoles desde el principio de la iglesia. No me digas estas cosas, pero hay muchos en el mundo engañando y son engañados. Entonces por esto van engañando a otros. ¿Debemos escucharlos o debemos ver a la Biblia? ¿Sí existe dispensaciones? ¿Hay en la Biblia las dispensaciones? Sí. 1 Corintios 9:17 dice así. Por lo cual, si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza. La dispensación del Evangelio me es encargada. Entonces, la dispensación está encargada al apóstol Pablo. ¿Ok? 4 veces miramos en la Biblia dispensación, y yo voy a leer cada versículo que habla de dispensación. Pero interesante que está conectado con el apóstol Pablo. Pablo es importante porque Dios dio al apóstol Pablo mucha sabiduría y mucha doctrina, mucha enseñanza. Hay 7 misterios en la Biblia. ¿Sabías tú esto? En la Biblia Dios reveló mucha revelación al apóstol Pablo hasta que dio a él 7 misterios. Pero hay muchas iglesias hoy que no quieren ir a Pablo. Quizás por esto no lean que sí existen, ¿qué? Pues dispensaciones. Muchas iglesias solo van a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y olvidan a Pablo. Pero Pablo está en la Biblia porque Jesús reveló mucho más al apóstol Pablo. Y Pablo dice, sigue a mí. Hay que seguir a Pablo. 3 veces dice que hay que seguirme. ¿Por qué? Algunos dicen, tú estás siguiendo a Pablo en vez de Jesús. No. La única manera de seguir a Jesús es seguir a Pablo, porque Jesús mismo dijo, yo revelé a él aún más para nosotros. Entonces, los libros de Pablo son el corazón de la doctrina sana para nosotros hoy en día, para la iglesia. Y aquí Pablo dice, la dispensación del evangelio me es dado. Hasta el evangelio de salvación fue dado al apóstol Pablo. Entonces es importante que entendemos y que vamos a Pablo para entender qué es el Evangelio. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Y habla de cómo Cristo murió por nuestros pecados.
fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es lo que Jesús hizo, pero él dijo a Pablo, ahora esto es el mensaje, esto es el evangelio. Quiero que tú vas al mundo a predicar tal. ¿Y qué es exactamente? Bueno, te voy a contar en un momentito, ¿verdad? Pero quiero cumplir lo que quería hacer, leer 4 versículos en que hay la palabra dispensación. Otra vez, ¿cómo puede decir uno, no hay dispensaciones en la Biblia? Hemos leído uno que dice dispensación. Otro se encuentra en Efesios 1:10. En Efesios 1:10 leímos que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en él. Otra dispensación. Y es una dispensación de tiempo. Y es algo muy en el futuro. Entonces, según la palabra de Dios, hay diferentes tiempos en que Dios está trabajando con diferentes personas en diferentes maneras. Esto se llama dispensación. Si tú quieres verlo, abre la Biblia en medio. Bueno, poco más a un lado dice Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. No son lo mismo, son diferentes dispensaciones. En uno, Dios está trabajando con Israel. Y en otro, Dios está trabajando hoy con nosotros. Y nosotros que somos salvos, somos la iglesia. Entonces, uno es la ley, la otra es la gracia o la iglesia. Pero esto era Efesios 1:10. Ahora Efesios 3:2. Efesios 3:2. Leímos, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. Entonces, esto es, ¿qué? Dado a Pablo. Otra vez Pablo dice, dado a mí. Pero habla de la gracia. Somos salvos nosotros hoy en día por la gracia, por la fe, no por obras. No es por obras que podemos ser salvos. No podemos lograr entrar en el cielo por haber hecho tal cosa. La cosa que Dios pide es fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? Bueno, la Biblia dice, Romanos 3:25, por la fe en su sangre. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hoy estamos bajo la dispensación de salvo por fe, por la gracia de Dios. No estamos bajo de la ley, haciendo las obras de la ley. Es una diferencia, ¿ok? Otro versículo es Colosenses 1:25. Y Colosenses 1:25 dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. 2 veces dice, dado a mí. Y después él dice, encargada a mí, una dispensación. Y aquí el apóstol Pablo está hablando y dice que hay una dispensación de la gracia. Con esto dicho, en entendido, ¿verdad? Espero que entendiste lo que estoy diciendo. ¿Qué piensas? Algunos están en todos lados, hasta que hay iglesias, hasta que hay pastores, muchos en YouTube, en sus videos, que dicen que son cristianos, andan diciendo, no hay dispensaciones. Si uno predica dispensación, él no sabe nada, no existe en la Biblia dispensación. Acabamos de ver aquí 4 versículos que dice dispensación. Sí existe en la Biblia las dispensaciones. Y yo tengo otros videos en YouTube en que explico las dispensaciones. Y bueno, quizás puedes verlo si quieres aprender más. Pero la cosa más importante que deseo es que tú entiendes la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y por qué Pablo es tan importante? Lo que era revelado a Pablo es el Evangelio. Y una cosa que debemos entender es que el libro de Actos o Hechos es un libro de transición. Empieza el libro de Actos con los apóstoles, pero más adelante se enfoque en el otro que se llama Pablo.
Empieza con Israel, pero ellos rechazan a su Mesías, entonces termina con la iglesia. Miramos un cambio. Empieza con bautismo en agua de Juan, ¿verdad? Pero más adelante, es el bautismo del Espíritu Santo. Esta es la salvación. No somos bautizados en agua para ser salvos. No es el agua que salva, es la sangre. Miramos en el libro de Actos que cuando Cristo vino, Él estaba enseñando, hay que creer quién soy. Creer en quién soy. Y los judíos estaban esperando su Mesías. Vino el Mesías y ellos tenían que creer en Él como su Mesías. Pero la nación de Israel rechazó a su Mesías. Entonces miramos en el libro de Actos o Hechos que Dios dijo, ven aquí, Pablo, porque me han rechazado ellos. Ahora voy a salvar a todos que vienen a mí. Y no solo por creer que yo soy el Mesías. El mensaje que quiero que enseñes es esto. Enséñelos que es por la sangre que yo derramé, lo que yo hice en la cruz. Esto es que salva, por fe en esto. No por lo que tú haces, confiando en lo que Cristo hizo. Y mire, vamos a Actos o Hechos 13, 38 y 39. Aquí es la revelación de Jesucristo a Pablo. Y nos enseña claramente que algo cambió. Que hemos entrado en otra dispensación. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la fe o la gracia. Y leímos lo que fue revelado al apóstol Pablo y lo que es para nuestra dispensación de hoy. Dice, Actos o Hechos 13, 38. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por está hablando de Jesucristo, os es predicada remisión de pecados, o sea, perdón de los pecados, por medio de Jesús. Lo que Él hizo, no lo que hagamos, lo que Él hizo. Versículo 39, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que creyere. Entonces somos salvos por fe, por creer, por confiar. No somos salvos por la otra dispensación, la ley. Somos salvos por la fe. Y esto fue el Evangelio y la enseñanza dado al apóstol Pablo. ¿Crees tú esto? Muchos hoy en día pertenecen a una iglesia falsa que enseña que salvación es por obras o fe y obras. Y dice que tú tienes que hacer algo para lograr la salvación. No es el mensaje de Pablo, no es el mensaje de salvación. Somos salvos por la fe, no por las obras. Después hagamos buenas obras, no para ser salvo o mantener la salvación, es porque Él me había salvo por su gracia, cuando yo puse mi fe en su sangre. Ahora yo quiero servirle de corazón, porque Él me había salvado. Entonces, esto es el mensaje. Espero que fue una cosa que, pues, entendiste algo. Y mi deseo es que tú puedes aprender más. Y tenemos otros videos. Y si quieres, por curiosidad, aprender más de la Biblia, te pido buscar los videos míos sobre la dispensación, para entender aún más de cómo Dios trató con otros en diferentes tiempos. Y la Biblia es buenísima para leer. Y cuando uno entiende dispensaciones, la Biblia pues está abierto. Como un joven predicador, yo conocía a otros predicadores. Y muchos de ellos dijeron, no debes predicar dispensaciones, te vas a confundir a muchos. Es mejor no enseñarlo. Y yo dije, ¿cómo? Esto es la manera de cómo conocer la Biblia. Estudiar, como dice en 2 de Timoteo, estudia con diligencia, presentarte a Dios como un obrero, pues como dice, no avergonzado, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, yo tomé la decisión en mi ministerio y yo comencé predicación de la edad de 18, ya tengo 50 años, casi todavía, 2 meses falta, pero yo dije, no, están diciendo a mí, no debo enseñar la Biblia. Yo no escucho.
Y por cuántos años estuve en el ministerio, más que 30, prediqué dispensaciones. Nunca en mi vida, nunca, ni jamás, ni siquiera una vez, escuché a uno diciendo, tú me has confundido enseñándome dispensaciones. Ninguno, nunca escuché eso. Al contrario, escuché a muchos diciendo, gracias por haberme enseñado las dispensaciones. Ahora ya puedo leer la Biblia. Ahora en mi corazón veo que estoy lleno de deseo estudiarlo más. Deseo leer la Biblia, porque ahora por dispensaciones la entiendo. Y esto es mi deseo, introducirte a las dispensaciones, para que tú puedas leer la Biblia y entenderlo. Gracias por ver mi sermón, espero que fue corto, espero que puedes compartir con otros y también espero que tú vas a la Biblia. Y yo tengo otras enseñanzas donde uso la pizarra blanca y allí pongo las dispensaciones. Y si tienes deseo verlo, pues búscalo por favor y puedes aprender aún más de las dispensaciones. Sí hay en la Biblia las dispensaciones. Y nos dicen que es Pablo y la importancia de Pablo, porque de Pablo es el Evangelio revelado de Jesús para nosotros hoy. Y Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Pablo dice, porque es el poder de Dios para salvación. Y en Romanos 2:16, Pablo dice que todos en este mundo serán juzgados algún día según el Evangelio de Pablo. Por esto es tan importante ir a la Biblia y entender por qué está en la Biblia este hombre que se llama Pablo. Tú vas a entender y tú puedes entender más la Biblia por entender dispensaciones. Dios te bendiga, nos vemos el otro domingo, si Dios permite, si no había venido el rapto todavía. Dios te bendiga, adiós.